Buenas tardes, buen día, buenas tardes, buena noche, depende de dónde estés. Aquí comenzamos un nuevo programa de lo que era aire cuántico y hoy es Bobina Kundalini. Bueno, bienvenidos a Bobina Kundalini. Empezamos un nuevo ciclo luego de varios años de estar todos los martes acompañándonos, reconociendo el momento que vamos viviendo cada uno de nosotros y toda esta gran transformación que empezamos a tomar noción de qué es en realidad la vida, aunque todavía tenemos esa sensación de que cuando no está todo bajo control y no se vuelve a repetir como yo lo esperaba, me empiezo a sentir angustiado porque las cosas no las puedo programar, no puedo tener el control de todo y vamos descubriendo que ese control parcial de nuestra realidad y de la vida es muy poco frente a todo lo que puede surgir cuando en el fluir uno se integra al latir del universo, a la sincronía, a las frecuencias de todo el universo. Me trajiste a la memoria una frase que decía una vez alguien por ahí: ustedes se asombran de las luces cuando ven en el cielo y nosotros en el cielo nos asombramos de las luces que son ustedes en la tierra. Y es que a veces depende muchísimo de qué es lo que estamos pensando, a través de lo que estamos pensando, qué estamos creando, y a través de lo que estamos creando, qué vibración estamos moviendo adentro y afuera nuestro. Todo es un permanente cambio, todo es un fluir y en esto vamos aprendiendo a no someter nuestra realidad, nuestras vivencias, a no estructurarlas, es decir, liberarlas de todos esos preconceptos, prejuicios. Y ese latir, ese orden, así como uno naturalmente a la noche busca dormir, en el día y al salir el sol uno busca levantarse y uno va descubriendo cuán equilibrado está en la medida en que ese ciclo circadiano se va manifestando en uno, que cuando se altera uno empieza a comprender que las cosas se están malogrando en uno porque, bueno, lo importante es entrar en ese ritmo biológico, natural, aprendiendo a sentirnos, aprendiendo a hacer el primer laboratorio y el primer análisis sobre nosotros mismos para saber cómo nos encontramos, porque el cuerpo cuando fluye, la biología, nuestra biología cuando fluye, es sumamente sensible y uno va comprendiendo por dónde pasan las cosas, qué es lo que nos hace bien, qué es lo que por el momento nos perjudica, y en este sentir, en esta sensibilidad es que vamos aprendiendo a encontrar nuestras propias frecuencias. Esas frecuencias que el planeta hoy día las está moviendo y mucho, y justamente ese movimiento que se da, ese movimiento toroidal que está haciendo el planeta, que se ven muchísimas imágenes en las redes sociales de auroras boreales como nunca antes se había visto, y es que la Tierra está haciendo su transformación, está llevando adelante su proceso. A ese proceso estamos invitados a acompañar nosotros también, porque adentro nuestro está pasando exactamente igual que le está pasando a la Tierra. Y afuera nuestro es donde se siente ese trabajo que venimos haciendo, porque la vibración de cada uno no es otra cosa que lo que estamos moviendo por dentro. Por eso se hace tan importante, por eso tanto hablamos del tema, que no solamente es lo que estamos haciendo con nuestra vida, sino lo que estamos moviendo con nuestra vida. ¿Qué pasa en nuestro pensamiento?
¿Qué pasa en el sentimiento que creo en base a lo que pienso? ¿Y qué pasa principalmente entre el querer hacer, el hacer y el sentir cuando hago? Parece un juego de palabras, pero es justamente de eso se trata la armonía que empezamos a crear en nosotros mismos. Bueno, nosotros desde Bobina Kundalini lo que vamos aportando en todo este trabajo, ya cuarta generación, dedicados a la energía en el cuerpo humano, en la biología, y vamos descubriendo, vamos aportando herramientas para poder, a través de un equilibrio resonante mayor, poder detectar cuán equilibrado estamos y cómo establecer ese equilibrio. Claro. Por ejemplo, en el caso del péndulo o en el caso de los osciladores, cuando uno comienza a tomar sesiones, comienza a utilizarlos, inmediatamente uno ve cómo el cuerpo, como uno descubre cómo el cuerpo humano empieza a ponerse sensible, a sentir un hormigueo en las zonas donde está afectado, donde las frecuencias oscilatorias empiezan a estar inarmónicas y esas incoherencias empiezan a gestar lo que después termina complicando nuestro bienestar. Estas herramientas que van generando un patrón de resonancia. Y aquí hay algo muy importante porque tanto las células, el ritmo del pensamiento, el ritmo del respirar, va haciendo que todo nuestro cuerpo, nuestra biología, cada una de las células vayan encontrando el espacio para funcionar de manera óptima, pero no lo hace de una manera aislada, creada desde una individualidad, desde una personalidad. Si bien es cierto que cada uno tiene su destino, su misión, su momento del nacimiento, su momento de partir a unas dimensiones más elevadas, tomado como la muerte, tomado como algo trágico, ese paso maravilloso, tan o más importante que el nacimiento aquí en la Tierra, donde uno puede pasar a otras dimensiones. En todo esto vamos descubriendo que estamos en resonancia, estamos en frecuencia con un ritmo mucho mayor, con una resonancia equilibrante muy, pero muy importante, y que en la medida en que nuestro pensar y sentir está en sincronía armónica, se manifiesta la vida, la abundancia, el equilibrio, la salud. Y en la medida en que nos salimos de ese circuito resonante donde nosotros somos parte, que en consecuencia de ahí el nombre Bobina Kundalini, ¿no? Porque bobina, porque es tecnología, es decir, es generar un enrollado, una bobina, es algo que está que giran en torno a un eje vertical, una bobina. Y Kundalini se refiere justamente al toroide, lo que está dentro del toroide. Nosotros tenemos nuestra energía genera un toroide en el entorno de nuestro cuerpo, que en los bordes se ve como campo áurico, y en el fondo ese neutrón, ese espacio neutro de nuestro campo áurico, de nuestro toroide, es el que activa, el que en consecuencia genera la Kundalini, la energía Kundalini. Y así funciona todo, así funciona el planeta a través de sus ejes, tiene su Kundalini entre el norte y el sur. Todo, absolutamente todo, está en resonancia de frecuencias. Y no solamente están en esa misma resonancia, sino también así es como se van creando los mundos, en ese devenir energético, formando una espiral
o un agujero de gusano, como también llaman a esa parte del cosmos que nosotros llamamos agujero negro. Y así es como se mueve la energía absolutamente en todos los ámbitos, aún en los lugares desconocidos. Y esa energía toroidal precisamente es la que hace que nosotros podamos estar estables o inestables. Pero de nuevo la pregunta, ¿de dónde viene esa energía toroidal? Esa es la que nosotros producimos. Claro, o sea, ¿de dónde viene? Viene del cosmos, del espacio, del universo. Son partículas subatómicas que vienen quizás de algún Big Bang hace 400 millones de años y impactan y generan lo que es la vida cuando es atraída por el campo magnético de la Tierra. Claro, digo que nosotros mismos creamos porque cuando esa energía toroidal, esa energía espiralada, baja a la Tierra, se encuentra con el campo electromagnético de la Tierra y por lo tanto también con nuestro campo electromagnético. Claro, es el principio de la creación. Exacto. Es decir, la energía en el espacio sideral no produce absolutamente nada que nosotros podamos percibir desde esta realidad planetaria. Exacto. Los neutrinos no producen nada y las infinitas partículas subatómicas que componen el espacio sideral, desde lo que suponemos y desde lo que podemos observar, salvo algún cometa como el que pudimos ver anoche, Exacto. salvo algún movimiento errante dentro del equilibrio de todos los sistemas solares, sistemas cósmicos, van en una sincronía armónica y que cuando se encuentran frente a la posibilidad, cuando son atraídos por el campo magnético, es decir, la densidad, magnetismo es densidad. Cuando uno habla de magnetismo, habla de una concentración de materia densa. Esa materia densa, cuando es absorbida, se genera el electromagnetismo, porque esa materia muerta se convierte en un campo electromagnético. Ahora, la energía viene de afuera. Exacto. Y en la medida en que nosotros la absorbemos, bueno, la transformamos en lo que queremos, ¿no? En lo que podemos y queremos. Cuanto más lo transformamos, cuanto más transformación producimos, bueno, más interacción, más vida hay. De hecho, la realidad es fruto de esa interacción, de esa modificación, de ese flujo cósmico que desde tiempos remotos es absorbido por ejemplo, nuestro planeta Tierra multidimensional. Por eso prácticamente desde la forma de observación que tenemos desde nuestro desarrollo, científico, vamos viendo que, y se presume que el único planeta azul que se puede ver en el espacio sideral es la Tierra por la gran masa de agua. Exactamente. Es algo muy especial la evolución y muy especial nuestra experiencia, como solemos decir en Bobina Kundalini, desde ese astronauta que en algún momento esa partícula subatómica decidió buscar una forma para poder explorar un planeta desconocido y bueno, transportar un vehículo para traer ese cuerpo era realmente imposible, como nos pasa ahora. Nosotros se supone que podemos llegar a Marte, pero no tenemos forma de poder transportar elementos físicos, es decir, llevarnos un vehículo espacial hacia allá es algo muy complicado y no alcanzaría la duración cronológica de la vida humana, de un ser humano, para poder llegar en vida a Marte. Es decir, tiene que ser lo más sutil para poder hacer esa experiencia. Ahora, imaginémonos fuera del sistema solar y fuera
de esta realidad que nosotros conocemos. Es algo prácticamente imposible. Entonces, en un momento, esa partícula subatómica en realidad trajo información comprimida, como lo está en el ADN. Y esa información comprimida del universo, del cosmos, de la eternidad, pudo ingresar en esta realidad para, a partir de una primera célula de un óvulo, después fabricar un vehículo con ruedas que pudiera desplazarse, con cámaras para poder ver, con micrófonos para poder oír, es decir, lo que somos nosotros, lo que es nuestra biología, y usarlo un tiempo y después volver con toda esa información incorporada para poder ir y contar, poder transmitirlo, ¿no? También es cierto que estos movimientos que se dan astralmente, que se dan en el espacio, y de la cual también somos parte, porque de hecho anoche la luna llena estuvimos haciéndole guardia, estuvimos haciéndole el aguante hasta que salió, porque realmente forman parte del espectáculo de la vida. Y ese espectáculo de la vida es el que se está modificando. A veces nos preguntamos, ¿qué pasa que sentimos que un día ya no tiene 24 horas, que sentimos que tiene muchas menos horas porque no nos alcanza de la manera que nos alcanzaba antes? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una alineación planetaria y sentimos en nuestro cuerpo emocional? La luna llena de anoche era increíble cómo el mar comenzó a cambiar, a subir la marea, y no solamente eso, sino el sonido que traían las olas del mar, la velocidad con la que impactaban en la costa. Absolutamente todo se modifica. Las aguas se modifican con la luna. De hecho, también nuestro calendario gregoriano no tiene nada que ver con los movimientos astrológicos. Entonces, esperamos también, o estamos potenciando también, que nuestro calendario sea el calendario astral, el que, por ejemplo, la luna rige los embarazos, la luna rige la salud mental, porque nosotros somos más del 70% de agua viviente. Entonces, como somos más del 70% de agua viviente, nuestras emociones siempre van a estar vivas, porque justamente regulan nuestras emociones, nuestras aguas internas. Y desde ahí es que todo está correlacionado, absolutamente todo lo que pasa en el cosmos pasa en nosotros mismos, adentro de nosotros mismos. De ahí la invitación a que empecemos a integrar a cada uno de todos los seres vivos como parte de nuestra vida también. Bueno, un poco ampliando el ángulo de enfoque, recién comentabas esperar que el calendario gregoriano sea otro. En realidad, digamos, el esperar es uno cree en lo que quiere. Es decir, que uno se rige por lo que decide creer. Es cierto. Que si yo decido creer que es así, bueno, es un patrón utilizado por otra u otras personas, pero en realidad mi realidad es mi conexión, es mi resonancia, es mi frecuencia de conexión con la resonancia universal. Que en todo esto, bueno, vamos comprendiendo que el ritmo de la vida estaba regido por parámetros almacenados en nuestra biología, así como está en la memoria genética, está la memoria cósmica. Esa memoria cósmica es un poco lo que se llama el recordar, el yo soy, ¿no? Es decir, además de lo que creo que soy, hay algo mucho más profundo con lo que estoy reconectando y que está en mí en la medida en que dejo de creer. En eso se visualiza el buscar afuera, es decir, cuando yo busco afuera, encuentro la realidad de otro, encuentro la realidad que han creado otras personas y otras
otras edades, otras experiencias y otras circunstancias. En todo esto también, en cuanto a la frecuencia, al ritmo, es en la medida en que yo me siento en resonancia, es decir, en la medida en que mi ser no se resiste, claro. Estamos en un espacio atemporal. Claro. Es un espacio donde en el fluir sucede como cuando nos encontramos con alguien que apreciamos mucho y que podemos compartir una charla, pasar un buen momento y vamos a sorprendernos porque no podemos creer las horas o el tiempo que pasó, pero si recién empezamos, ¿cómo puede haber pasado tanto tiempo? Sí. Porque estamos en sincronía, es decir, estamos fuera del tiempo. Entonces el orden cronológico no está acusando, no nos está obsesionando con su ritmo. Cuando uno empieza a encontrar su frecuencia en su cuerpo humano, comienzan a darse esos fenómenos, que es común que las personas que tienen esos déjà vu empiezan a tener como estado de pánico, porque dicen, ¿qué me pasa? ¿Cómo puede ser? Y en realidad es al revés. Un poco el pánico hay que tenerlo, de que todas las cosas se repitan de la misma manera y que uno espere que siempre todo efecto tenga el mismo resultado. Tal cual. Lo cual es prácticamente imposible. Pero lo hemos hecho tantos millones y millones de veces, tantas generaciones, que nos hemos acostumbrado a que si tengo el control de todo, estoy en lo cierto, me siento bien. Bueno, en realidad, no sé, yo un poco me siento mal. Cuando todo sale igual me aburre, porque y no me aburre desde una ansiedad, sino justamente es perder la posibilidad de interacción, que un poco es la experiencia humana aquí, brindándonos, entrando en resonancia y generando el bien para todos. Fácil hacerlo para mí mismo, es muy sencillo, pero en la medida en que el entorno, y todos, no es salvar el mundo, sino la familia, sí, pero no se lo merece, pero fulano que hizo esto, hizo aquello, son todas excusas. Uno tiene las herramientas y las posibilidades para que todos, absolutamente todos, se sientan cada vez mejor estando cerca de uno. Es que precisamente somos nosotros los creadores de nuestra propia vibración, de nuestra propia frecuencia, y eso es lo que atrae precisamente el par. Es decir, de acuerdo a cómo nosotros estemos sintiendo y pensando, vamos a encontrarnos con personas que están en resonancia con ese mismo sentir y pensar, porque estamos trabajando como imanes. Es tanto el electromagnetismo que se mueve que nos transformamos en imanes. Y además, también recordarnos la gran responsabilidad que tenemos de qué estamos creando, porque justamente eso que estamos pensando es lo que estamos llevando adelante. Es decir, este momento va a ser mi futuro, este momento es mi futuro, como también es mi pasado. Entonces, desde ahí no tenemos nada de qué ocuparnos hacia atrás ni de qué preocuparnos hacia adelante. Simplemente vivimos este momento. Tomamos mate, estamos conversando con ustedes, estamos en un atardecer, en un ratito nuevamente la luna llena va a hacer su aparición y ese es el instante que estamos viviendo ahora. Cuando empecemos a ser responsables o cuando seamos conscientes de que este momento es el único, atrás no existe, adelante tampoco, este es el único, nuestra vibración va a comenzar a entrar en sincronía con todas las vibraciones de los seres vivos que en este momento están viviendo su realidad. Cuando vos comparás la responsabilidad con la conciencia, generalmente la responsabilidad está ligada a respetar y cumplir compromisos, ¿no? Es decir, ser responsable es tener un compromiso que, independientemente a lo que yo necesite,
independientemente a los cambios, tengo la obligación de ser responsable, de ser coherente con una responsabilidad asumida. Justamente eso es lo que comienza a desaparecer. Lo mismo comienza a desaparecer, que es lo que vemos hoy día, ¿no? Es decir, son nuevas generaciones a las cuales les estamos entregando, nosotros que podríamos decir que ya estamos en la tercera de las tres partes de la vida, y hemos nacido, fuimos acunados en un mundo muy distinto, realidades y costumbres totalmente distintas a las que tenemos ahora, donde justamente la responsabilidad, el ser alguien, el estudiar, el trabajar, el sacrificarse, era la base del sentido de la vida. Pues ya, si uno, a nuestros nietos, o bueno, las nuevas generaciones que comienzan a estar activas, es decir, la mayoría de edad, la adolescencia, y uno le dice, tenés que sacrificarte en la vida, vamos a ver lo que nos responden, ¿no? No, ya abuelo, la palabra tenés, ya la ponen en tela de juicio. Bueno, abuelo, la palabra pasa? tenés ya no cierra en el nuevo formato que viene, que ni siquiera son formatos ya, ¿verdad? Claro, pero en esto también es cierto. Nosotros que formamos parte, quizás, como quien diría, de la tercera edad prácticamente, uno en esto también ha pasado sus zonas de conflicto, sus zonas de turbulencia, porque en cierta forma, ¿a dónde va a ir a parar todo si las nuevas generaciones no son conscientes, no son responsables, ¿verdad? En todo esto hemos sentado las bases, no yo, no ella, sino nosotros hemos sentado las bases para escribir donde la nueva experiencia humana está comenzando a gestarse de una manera desconocida para nosotros. Y en ese desconocido, justamente la responsabilidad, la conciencia, el ser consciente, tomar conciencia, está ligado a la responsabilidad, a estructuras de valores que deben ser respetados en coherencia, pero en coherencia en base a qué, ¿se entiende? O sea, volvemos otra vez dentro de una estructura racional comparativa donde tratamos de sostener un orden. Y las nuevas generaciones han venido para algo totalmente distinto, para escribir, para estar en otra realidad en nuestro planeta, en nuestra Tierra. Bueno, en esto uno dice, bueno, ¿qué juega ahí? ¿Qué hay en juego ahí? Porque ¿a dónde va a ir a parar todo esto? Justamente en que los campos de resonancia entran en contacto con el cuerpo humano, que en la medida en que uno deja de soltar la responsabilidad, el ser consciente, la obligación, mientras uno comienza a vivir el aquí y ahora, el instante, el momento, se empieza a manifestar una fuerza superior, amorosa, armónica, poderosa, que no permite hacer lo que no es mejor para todos. Lo que no lo permite, o sea, uno no se lo permite. No puede uno autoflagelarse desde esa conexión. Y un poco eso es lo que está pasando, ¿no? Un poco eso es lo que estamos viviendo, y es justamente las características de este nuevo mundo, donde a su vez sobre lo que tienen que lidiar, que es lo que nos podemos observar. Nosotros tenemos contacto con muchísimas personas que nos vienen a expresar la problemática en el equilibrio que tienen, en el bienestar, y justamente presten atención que la mayoría tienen problemas emocionales, tienen problemas de expresión, tienen problemas digestivos, tienen problemas de adaptación. ¿Y qué pasa si cambiamos el enfoque, verdad? ¿Será que tienen problemas o están siendo sometidos
a una característica, a un ritmo de vida que no se condice, que nosotros hacemos agua con nuestras culturas por donde se mire, ¿verdad? Entonces, más allá de ser una autocrítica, este desarrollo apunta al fluir, apunta al confiar, apunta, pero confiar estando en el aquí y en el ahora, donde todo comienza a acomodarse. Bueno, la palabra confiar viene de con fe. Con fe hago esto, con fe siento esto, que es algo que también a lo largo de los años, a lo largo del tiempo y con tantas estructuras incorporadas fuimos perdiendo la fe. Y precisamente esto de estar conscientes, no tomar conciencia, sino de estar conscientes. Porque tomar conciencia es como que estoy trayendo algo de afuera. No tomo nada, creo mi propia conciencia. Mis estados de conciencia los voy a ir creando precisamente arrasando o desde las vidas pasadas o de esta propia vida hacia atrás. El pasado es un límite tremendamente fuerte cuando no podemos despegar. Entonces, cada uno de estos movimientos que se van dando, alineaciones planetarias, las nuevas lunas llenas, porque ha cambiado su morfología, por lo tanto ha cambiado su energía, cuando hay eclipses solares, son todos momentos cósmicos que ayudan al planeta y a quienes vivimos en superficie a trascender algún tema que todavía estamos teniendo pendientes. Entonces, como decía el otro día en el vivo de la respiración, en la medida en que nosotros podamos fluir más con los momentos sin intervenir tanto, en esa medida es que vamos también a ir modificando nuestra frecuencia vibratoria. Nos vamos a ir dando cuenta qué tanta salud vamos a empezar a recuperar, porque precisamente donde no hay preocupación, no hay emoción fuerte que pueda modificar mi salud. Sabemos que las emociones son las que están al tope cuando se crea el síntoma. Entonces, y se da todo como consecuencia, sin que uno pueda decir, estoy dedicándome a tener emoción. No, precisamente en el fluir, cuando empiezo a conectar con mi fluir, que conecto con mi cuerpo mental y con mi cuerpo físico, el emocional comienza a transformarse. Ahí está, por ejemplo, la frecuencia vibratoria de los osciladores. Cuando nosotros nos sentamos al oscilador, vamos a percibir un sonido. Si estamos atentos, a lo largo de la oscilación, más o menos pasados 10, 15 minutos, el sonido del oscilador se modifica porque nuestra vibración interna está modificándose. Desde la célula que toma esa oscilación para transformarse, hasta los tejidos, hasta los órganos, hasta la sangre. Entonces, las frecuencias son las que nos van a ir apareciendo en la medida en que nosotros creemos. La frecuencia del cosmos... Cuando vos te referís a frecuencias, las resonancias armónicas se manifiestan. Las frecuencias vibratorias. Las frecuencias vibratorias. Las frecuencias vibratorias que son perjudiciales, por ejemplo, la corriente colectiva, la conciencia colectiva, son frecuencias vibratorias que invaden tu equilibrio. Exacto. Por ejemplo, estás en un lugar donde está excedido de ruido, y son frecuencias vibratorias que producen desequilibrio. Entonces, cuando usted referís a frecuencias, son frecuencias de resonancia armónica, es decir, cuando se da la armonía cuando no te desequilibra, ¿no? Justamente por eso hablaba del oscilador. Cuando nos sentamos en el oscilador, vamos a ir percibiendo nosotros mismos cómo vamos cambiando la frecuencia, porque el sonido mismo, la frecuencia del sonido del oscilador, nos va a ir dando la pauta de cómo nosotros vamos modificando nuestro propio sonido. Sabemos que somos sonidos, somos vibración, somos luz y somos forma. Tenemos una gama
de vidas adentro nuestra que pasan por los colores, que pasan por los sonidos y que pasan por las formas. Y ahí mismo es donde estamos invitados a transformarnos. Exactamente, y esa transformación se puede dar por esfuerzo o se puede dar por resonancia. Claro, exactamente. Es decir, cuando nosotros podemos entrar en un estado vibratorio, como lo decías vos, pero es un estado de vibración de resonancia. Es decir, la resonancia es cuando se encuentran en la misma resonancia de frecuencia. La misma onda sería. Exactamente. Por ejemplo, ¿por qué hay olas en la orilla del mar? ¿Por qué hay olas? Porque está a la orilla. Bueno, ¿por qué ¿por qué las olas son distintas cuando llegan a la orilla? Es distinto cómo se produce. Me refiero a la ola que da sobre la orilla. Obviamente que el mar tiene desniveles, pero ¿por qué se da? Porque en el fluir del agua se encuentra de repente contra algo bloqueado. Exacto. La costa lo bloquea, se terminó la fluidez. Entonces ahí es donde abruptamente el agua debe cambiar su frecuencia de movimiento, su vibración, su campo vibratorio. Lo mismo sucede con nosotros cuando estamos frente a situaciones que producen campos vibratorios que alteran nuestro equilibrio. Entonces, ¿pero qué mecanismos tenemos? De ponernos a lidiar frente a las diferencias vibratorias o permitir que esas diferencias vibratorias se diluyan por falta de resistencia. Claro. Cuando uno no le ofrece resistencia, eleva su frecuencia inmediatamente. ¿Por qué? Porque dejas de hacerle fuerza a lo grave, a lo denso. Inmediatamente que uno deja de resistirse, de hacerle fuerza a lo denso, ¿no? Es decir, cuando uno no quiere, no pelea, ¿no? Viejo dicho. Es decir, o sea, cuando alguien no se resiste y no vuelve al mismo campo vibratorio al cual le está queriendo llevar la densidad, inevitablemente eso hace que uno eleve su frecuencia. Exacto. O cuando no te enganchas con una discusión. El tema es generar las condiciones. Por eso lo importante acá no es producir el cambio, sino es generar las condiciones para que se dé el cambio. El cambio se da cuando están generadas las condiciones. Naturalmente, o sea, como resultado. Cuando dejas de resistirte. Exacto. Resistirte en todos los órdenes. Bueno, justamente eso es lo que decíamos, ¿verdad? De inclusive como ejemplo, tomar como ejemplo también esto, de hoy día escuchamos en todos los ámbitos, pero en todos los ámbitos, y a veces también nosotros estamos en ese ámbito, escuchamos discusiones, pero discusiones fuertes. Entonces, ¿de qué manera uno puede fluir cuando hay tanta mezcla vibracional alrededor nuestro? Simplemente no interviniendo. Ese es el fluir, no intervenir. A no ser que, bueno, uno vea que es necesario la intervención por un motivo mayor. Pero cuando nosotros no intervenimos, aún así que nos estén provocando, para eso tenemos las técnicas de la respiración. Respiramos profundo, nos mojamos las manos, buscamos el mecanismo y nuestra emoción no se ve alterada. De cierta forma como válvula de alivio. Exacto. Pero en realidad el fluir es un empoderamiento. Totalmente. Porque en vez de ser yo el que tiene que lidiar con el fluir, no es un estado de debilidad donde trato de aliviar por alguna manera cómo hago para soportar esto, porque no va. No, el fluir justamente es un empoderamiento donde el reordenamiento no depende de mí. O sea, donde el fluir invoca una fuerza mayor, la fuerza del cielo, es decir, es algo que ya existe, sobre algo que existe desde la eternidad. Y cuando algo lo enfrenta, porque justamente cuando
hablamos de fluir en un momento adverso, estamos hablando de algo que se está tratando de imponer frente a lo que existe desde siempre, ¿no? Por eso justamente es muy difícil que a uno se le caiga la lengua, ¿no? Como se caen las muelas, porque la lengua fluye, la lengua tiene flexibilidad, en cambio el diente está para justamente confrontar. Entonces siempre la fluidez, siempre la flexibilidad tiene un poder superior en el tiempo y en el momento. Y además también cuando nosotros estamos envueltos en eso o estamos siendo partícipes de eso, es porque hay algo en nosotros que todavía está digno de ser revisto, digno de que nosotros podamos ver qué pasa dentro nuestro cuando suceden esos movimientos, porque las emociones son los factores de cambio. Las emociones son los factores de cambio. Cuando estoy atento y estoy siendo partícipe de alguna discusión, supongamos, siguiendo el ejemplo, o precisamente estoy envuelta en una discusión, es porque justamente mi proceso evolutivo me está demostrando que hay algo en mí a ser transformado. Si estamos atentos y lo podemos ver, es una hermosa oportunidad para ir un poquito más allá. Uno sufre, cuando uno deja de sufrir, cuando uno se despega del sufrimiento, no quiere decir que en el planeta, en el mundo, en el universo, en el cosmos, deje de haber sufrimiento, ¿cierto? Totalmente. O sea, el hecho de que yo no me entere que hay personas sufriendo, que hay guerras, que hay dolor, que hay enfermedad, no quiere decir que eso no exista. Y es más, el expandir la conciencia, el conectarnos, es empezar a escuchar eso también. O sea, no solamente escuchar sonidos del universo, es decir, la vibración del campo del universo, sino que son como ondas estacionarias. No solamente se trata de eso, sino también escuchar lo que está pasando. Entonces, por eso en esto el fluir es un poder mayor, donde uno no necesita hacerse cargo de lo que está sucediendo, pero sí de, en base a sus posibilidades, generar las condiciones. O sea, no interactuar, sentir, ver y permitir que se manifieste lo mejor. ¿Se entiende? Entonces, en esto no se trata de hacer oídos sordos o de ignorar la violencia, el sufrimiento, sino simplemente no ser partícipe. Claro, claro. No intervenir, justamente. Y no necesitas intervenir. O sea, naturalmente no tenés la necesidad de ir en contra de algo, sino justamente de ser un observador neutro. El observador transforma lo observado, es la base cuántica, ¿no? Sí, también es cierto que cada uno de nosotros, en el proceso que estamos llevando adelante, tenemos todo el cúmulo de lo que venimos cargando y creando desde niños. Entonces, como todo eso se está manifestando y como todo eso está siendo un espejo de nosotros mismos, vamos a encontrarnos y nos vamos encontrando en situaciones donde precisamente lo que me molesta es lo que estoy siendo invitado a rever adentro mío. Todo eso que a mí me molesta, que yo digo, wow, ¿cuándo será que va a cambiar? Sí, en realidad es mi propia lucha interna, ¿no? Exacto, al contrario, ¿cuándo será que voy a poder ver qué está pasando dentro mío? Esa sería la pregunta. Sí, ¿cuándo voy a poder desprenderme de lo que pasaba adentro mío? Porque Así es. Y en ese punto de la evolución estamos siendo muy asistidos energéticamente todos. Cuando decidimos transformar nuestra vida, las energías comienzan a espejarnos las posibilidades. Es así de simple y así de fuerte. Y obviamente el proceso se lleva adelante en evolución. Siempre es lo mejor para todos. Ya estamos casi sobre el final, no sé a ver en qué... ¿Podemos verla ahora? A ver. Ya estamos casi sobre el final, aparentemente, 19, sí, tenemos unos 6 minutos más.
Contemos un poquito, estamos en el Atlántico, en la costa, venimos a la costa. Podríamos decir que lo programamos, como esas cosas que uno supone, porque cuando ese poder mayor, ese fluir se manifiesta, nos ha traído hasta acá inesperadamente, siempre coincide que la primera luna del año, coincidentemente estamos aquí desde el año 2000, creo que un año de pandemia fue que no vinimos impresionante, una sola vez. Después siempre estamos. La primera luna llena del año nos toca en la costa. Es una cosa muy, muy llamativa. Estuvimos justamente hablando del tema, porque es muy llamativo que hace varios años la primera luna llena del año nos toca, y esto la verdad no lo teníamos planeado. Nos tocó estar acá y acá estamos. Y bueno, los ciclos lunares marcan una frecuencia, sobre todo la primera luna llena, la primera noche iluminada, porque la luna es el espejo que puede alumbrar la zona oscura, la zona que se oculta en el mundo y que es donde la densidad puede brotar. Y obviamente cuando la densidad es en cierta forma iluminada se enardece, ¿no? Por eso las estadísticas dicen que afecta a las emociones, ¿sí? Afecta a la emoción densa, afecta al desequilibrio programado dentro de la obsesión y la dominación que era la vieja data, claro, del Homo sapiens, del ser humano, que como en las condiciones, yo puedo decir que yo nací en esas condiciones, o sea, yo nací para, digamos, el día de mañana hacer el servicio militar, ir a la guerra, defender la patria, todas esas cosas que hoy día, como decíamos, a ver decirle a tus nietos eso, sí. Ya tienen otra. ¿Qué te pasa, sí, abuelo? ¿No? Bueno, sí. Exacto, es así. Bueno, todo esto nos va permitiendo entrar en esa sincronía. La primera luna llena es la primera noche iluminada del año y marca un ritmo. Esos ciclos son frecuencias, así como hay una frecuencia vibratoria en cada célula, en cada ser humano, que es como decías vos, que por ahí hay personas que atraemos personas similares a nosotros porque por frecuencia vibratoria nos atraemos, nos podemos encontrar, salvo raras excepciones. Salvo raras excepciones que nos juntaron, nos juntaron, algunas excepciones, claro, juntaron. Es que se da eso, ¿no? O sea, se da ese equilibrio de necesidades. Y fluimos sin intervenir, porque si hubiéramos intervenido ya, bueno. También contarles que a través de todas las personas que cuentan con un equipo de oscilador en casa o en su espacio holístico, estamos llevando adelante una conexión durante todos los días, desde el 11 de enero y vamos hasta el 31 de enero, todos los días alrededor de las 8 de la noche, porque en realidad el momento ideal es cuando el sol se esconde y la luna empieza a salir. Estamos llevando adelante esa conexión con los osciladores. ¿Cómo es? Sunset. Y esa colaboración es porque se está dando un movimiento muy fuerte y muy interesante y muy evolutivo con nuestro planeta dentro del cosmos. Entonces, acompañamos nosotros sin intervenir, solamente encendiendo los osciladores para que las mismas altas frecuencias lleven las ondas a donde sea necesario que vayan. Sí, justamente el intervenir es resistir, ¿no? Así mismo. Cuando uno te dice, no, voy a poner la intención, me estoy resistiendo. Es decir, que fluya y que se dé lo mejor, que siempre va a ser lo mejor para todos. Porque cuando uno pone la intención, es decir, yo lo quiero acomodar como a mí me gusta, claro, o como mi visión del cosmos, de la realidad, de la vida, del universo. Digo, me gusta que sea así, y bueno, porque es así, ¿no? El agujero de la cerradura lo que me está permitiendo sacar una conclusión. Entonces, bueno, en el fluir, ¿verdad? Bueno, y en estos últimos minutitos
darles un abrazo muy fuerte a quienes nos están acompañando, Norita Belmont, Andrea Koenig, Manu Chávez, todos los saluditos que nos van dejando. Patri. Gracias, Patri, Sasha, bueno, a todos los abrazamos. Eli. Con el corazón. Gracias por acompañarnos, Isabel, gracias por Rolando. estar. Justamente recibí un mensaje en inglés en una de las plataformas donde me pide, a ver, voy por aquí, lo voy a leer porque calculo que está, de Turquía, Mr. de la Rosa, Camil Sayat, ¿sí? Que le hemos enviado un equipo y me está, un oscilador de ondas, y me está pidiendo que le enviemos el manual en el idioma que él lo pueda entender, y ya lo tenemos casi listo, así que calculo voy a consultar a la administración de Bobina Kundalini en el showroom y poder enviárselo. Bueno, así surgen todas las consultas y agradecidos a todos. No quería dejar de responder porque se hizo público. Bien, y momentos maravillosos nos van permitiendo saber que estamos siempre en el mejor momento que pudiéramos estar. Habiéndose hecho las 19:25 desde Bobina Kundalini, nos vamos despidiendo desde la costa, desde el Atlántico, Atlántida, Atlantis, la costa. Bueno, estamos aquí haciendo la experiencia junto con todos ustedes. Las energías nos están impulsando a la nueva humanidad que ya somos. Vos, yo, todos estamos siendo invitados a transformarnos para transformar. Ese nuevo mundo ya es, y vos y yo somos parte. Esa es la buena noticia. Los esperamos el martes que viene. Abrazo, el amor nos une. Bueno, muchas gracias. A vos. Una pregunta, el número de celu es el mismo, ¿no? Sí. Sí, que todo. Porque les mandé unos mensajitos, pero no importa para saber. Ah, bien, perfecto, no los Bueno. miramos. Sí, No pasa nos nada. pasó que estamos con el otro celular también en Instagram y Ya martes que viene nos reorganizamos porque estamos lejos no, de no hay casa. problema. Yo más Gracias. que nada por si lo habían cambiado y les estaba escribiendo ahí. Bueno, un besito. Gracias. Besos, chau. Hasta el martes. Chao, gracias. Bueno, seguimos por Instagram, acabamos de finalizar la transmisión y no queremos dejar de contestar todos los mensajes. Sí, el amor nos une, ya estamos cortando. Adriana, Hola, Adri. Adriana, Isabel, bueno, a ver qué lindo. Rolando, abrazo fuerte. Isabela, sí, a España hemos enviado, sí, investiga un poquitito en la página web, va a poder encontrar en centros de atención o usuarios, hay varios en España, así que cuando sincronice por el número de celular al 3624, más 549, perdón, 3624 759973, esperamos las consultas para atenderlos a cada uno. El amor nos une. Chau, chau. Chau, chau.